¿Qué te consideras simplicidad? ¿Y quién es? En México, algunos de votos, ¿cómo pones dos? Sí, no, es lo que tiene que hacer es que tiene que ver aquí sintonía, por ejemplo, el colgado y la sintonía. Y aquí usted de la entonces usted mira la línea central del músculo frontal. Y ahí es donde dijo que si querían empezar, que se conecta en el link y luego me dijo, bueno, ok, adelante, comencemos. adelante, pase. Hace que no me iba a sacar mis cositas. sáquenme, hombre. Muy bien, entonces vamos a hablar acerca de queratitis viral, recordando acerca siempre de la misma la ¿Quiero definición. empezar? Sí, dijo que No, comenzaba. espérame. Tengo que grabar. A ver. Ya, cuando quiera. Apague el micrófono. Hay que decir todo completo. ¿Quién abre su micrófono? Ya. Yo diría positivo ahorita. ¿Qué cosa que me Sí. ahí? Bien, hablemos acerca del tema de queratitis viral. Les habla la doctora Aureni Mesa, fue en el segmento anterior, y estamos desde la clínica de día oftalmológica del doctor Rudy Gutiérrez. Con respecto a lo que es la definición como tal, la definimos como un proceso infeccioso de la córnea que va a estar causada por el herpes del virus simple. Dentro de esto también vamos a ver a continuación que hay otros virus que pueden producirlo, pero el simple va a ser el que mayor incidencia va a tener de los casos. Este va a estar caracterizado por ulceración epitelial recurrente y estromal, que conduce a la formación de cicatrices y de vascularización corneal como complicación de la misma. Mediante lo que son los mecanismos de defensa de la superficie ocular, siempre importante recordarlo porque nos da una noción de cómo se defiende el ojo a través de lo que son sus mecanismos en ciertas circunstancias. El párpado como tal va a servir de barrera protectora, pero también va a colaborar a hacer un barrido sobre la superficie ocular y va a eliminar cualquier patógeno que se encuentre o cualquier cuerpo extraño en conjunto con algunos mecanismos que tiene la lágrima, como es la mucina, que va a producir un moco que puede envolver lo que son partículas de cuerpo extraña para así entonces ayudar a que sean desechadas. Pero también se encuentra la presencia de la lisozima, la lactoferrina, la betalicina y los anticuerpos naturales, sobre todo en la lágrima, que van a pertenecer a los mecanismos que van a defender la superficie. Como tal, tenemos los mecanismos de defensa también, que es la flora normal de la superficie corneal. Esto va a ayudar a impedir el crecimiento de organismos que sean nativos, que vivan estar como en su espacio a nivel de la flora, pero también de los que son invasores, que ya vienen como un mecanismo de manera externa. Y la reacción inflamatoria, que es sumamente importante, principalmente cuando se presenta de manera aguda, ya que esto es a través de lo que son los medios de fagocitosis por células como son los neutrófilos y los macrófagos, van a ayudar al huésped a defenderse de los agentes patógenos externos. Los gérmenes más frecuentes que vamos a encontrar produciendo lo que son las queratitis virales son el virus del herpes simple, es el agente principal, pero también está el virus de la varicela zoster, el adenovirus, en sus serotipos principales 3, 7, 8 y 19, los virus de Steinbach, y está el virus que produce la conjuntivitis hemorrágica aguda, el enterovirus 70 y el Coxsackie A24, que son sumamente contagiosos. El herpes simple pertenece a la familia del herpeviridae y va a poseer una capacidad para producir lo que son las infecciones latentes a nivel de los ganglios sensoriales o autónomos
y a nivel del tronco cerebral. Es importante que dada esta característica que tiene el herpes simple de alojarse en los ganglios, es entonces lo que va a permitir a él su latencia y su portabilidad permanentemente en el ser humano. El herpes simple, su único reservorio va a ser el ser humano y la causa más frecuente de ceguera corneal en países desarrollados. Hay algunas literaturas que mencionan que representa un 85-90% de ceguera. Esta es una causa importante de opacidades corneales y de déficit de agudeza visual y de ceguera. Y por lo tanto, los pacientes más importantes que vamos a tomar en consideración son los pacientes inmunodeprimidos o con un mal estado general. Hay algunos factores que pueden contribuir y estimular la recidiva, como son las enfermedades febriles, el estrés, los traumatismos, la exposición a la luz solar y también al calor. Si ustedes ven lo que les mencionaba anteriormente en esta diapositiva, donde hablábamos acerca de su presencia a nivel de los cambios sensoriales y en el tronco cerebral, esta es la importancia del asunto. ¿Por qué? Porque aquí es donde está la producción de la recidiva. Él va a vivir ahí en ese ganglio. Va a llegar en un primer momento, otro ganglio que mucho le gusta atacar es el ganglio trigémino, va a estar ahí, se va a alojar y cuando haya una exposición a uno de esos factores, entonces puede nuevamente desencadenarse proveniendo desde ese ganglio a través de lo que son sus raíces axonales y nuevamente activar un proceso infeccioso que puede ser incluso en la misma zona en que se produjo en un principio. ¿Por qué? Porque lleva el recorrido del nervio, es la raíz axonal y por eso la lesión podría salir en la misma localización que la tuvo en una primera instancia. El herpes simple como tal va a producir sus infecciones a través de su existencia en dos virus, que es el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 como tal va a representarse produciendo la infección por encima de la cintura y el tipo 2 por debajo de la cintura. Lo que nos dice que el tipo 1 es el que va a producir la afección ocular. El herpes simple, como ya le había mencionado, se presenta en las edades de 40 y de 60 años, y esa diapositiva la habíamos visto. Ahora hay infecciones mixtas. Ahora se puede dar el tipo 1 abajo, el tipo 2 arriba, así que hay de todas clases. Está muy bien, lo que dice el doctor realmente es así. Incluso la literatura menciona que se pueden presentar los dos, pero que siempre el de mayor persistencia va a ser el de tipo 1. Es así. Entonces, como seguimos aquí platicando acerca de lo que es la clasificación, están las blefaroconjuntivitis, que puede ocasionar la conjuntivitis folicular, la queratitis escleroqueratitis, la endotelitis, el síndrome endoteliar iridocorneal, la iritis y la coroiditis multifocal. El herpes ocular primario, el 90% son asintomáticos en los pacientes y aparecen a cualquier edad, por ahí una representación que puede aparecer en edad escolar hasta los 5 años o de 6 meses a los 5 años. La lesión ocular primaria aparece generalmente sobre los párpados o en el borde de los mismos y el periodo de incubación va de 3 a 12 días. El herpes simple recurrente va a presentar lesiones epiteliales herpéticas, de las cuales se van a agregar lo que... ¿Cómo se transmite? ¿Cómo resultan los niños con el herpes? Hay diferentes maneras de contagio para adquirir el herpes. Puede ser de manera neonatal, por la manera vertical durante el momento del parto, pero también están los pacientes que se contaminan. ¿Sería el número 2? Sí. ¿Y el 1? Contacto a contacto con lesiones infectadas por piel, mucosa, con fluidos por la mamá. Y también a través de lo que es ya la vía vertical, que es la segunda vía, como ya le habíamos comentado. En el adulto, ya más bien por el contacto que se presenta con la piel, con las mucosas, con el contacto sexual. Entonces, estas van a ser las vías en las cuales se va a producir el contagio por el virus del herpes. Entonces, las lesiones epiteliales herpéticas como tal
vamos a tener que estas van a estar derivadas de la queratitis dendrítica, la úlcera herpética marginal, la úlcera herpética amegoide o geográfica, la úlcera trófica, la metaherpética o postinfecciosa, y están las lesiones herpéticas del estroma, que son sumamente agresivas y son una de las que más ceguera nos causa, como están la queratitis intersticial y la queratitis disciforme. Este es un esquema que le muestra de manera más resumida lo que ya le he mencionado anteriormente con respecto a la clasificación de la queratitis herpética. El herpes simple recurrente va a presentar diferentes síntomas como son el ojo rojo, el dolor, el lagrimeo, la fotofobia, la sensación de cuerpo extraño, la visión borrosa y la disminución de la agudeza visual. Pero también vamos a tener la disminución de la sensibilidad a nivel corneal. Por lo tanto, es importante que cuando tengamos un paciente en la consulta, podríamos evaluar si hay alguna disminución de la sensibilidad a nivel corneal, ya sea usando una torunda, tratando de hacer el frote con la misma a nivel de lo que es la córnea, y esto podría indicarnos si hay o no hay disminución de la sensibilidad a nivel corneal, porque algunas de estas queratitis la van a producir principalmente las que afectan el estroma. La queratitis dendrítica se inicia como finas lesiones puntiformes, lineales, que carecen hasta formarse una placa de célula epitelial, y estas van a tomar un aspecto de dendrita que se localiza en el centro de la córnea. Cuando llegan estas lesiones, hay que tomar en consideración el cuadro clínico del paciente, porque la podemos confundir con otro tipo de afecciones, con una abrasión corneal, con una queratitis punteada superficial por un ojo seco, porque comienzan como lesiones punteadas que se van a ver como si fuese un rocío punteado encima de la superficie corneal. Y ya a medida que van pasando los días es que esta comienza a tomar forma o aspecto de dendrita de manera estrellada. Entonces puede aparecer en cualquier punto de la córnea, pero las recidivas tienden a afectar la misma zona que lo fue en un principio, como ya le había mencionado anteriormente, donde le salió la lesión en un principio, ahí es donde nuevamente vuelve y se activa en la misma lesión. Es lo mismo que pasa cuando le sale por lo regular un herpes zóster a los pacientes, o le sale algún herpes de virus a nivel de los labios, que muchas veces afecta en la misma localización en la mayoría de los casos. Estas lesiones pueden salir de manera unilateral en la mayoría de los casos, que afecta a un solo ojo, pero hay pacientes que pueden afectarse bilateralmente. ¿Quiénes van a ser esos individuos? Los pacientes que están inmunológicamente comprometidos, principalmente, son los que afectan alteraciones, la van a presentar bilateralmente. La queratitis dendrítica, con respecto a lo que es su evolución, esta se puede curar de manera esporádica de 5 a 12 días, y la progresión de la misma va a lo que es la úlcera geográfica o extensión al estroma. ¿Qué nos dice esto? Que le salió al paciente una queratitis, ustedes vieron en el primer momento de la consulta que era una dendrita. Bien, pero este paciente sanó, ya ahí terminó el episodio. Pero ¿qué pasa entonces en los pacientes que no sanan? Hay pacientes que van a ser de mal pronóstico. Entonces estos pacientes van a evolucionar a producir lo que es una úlcera geográfica, y pueden producir también afectaciones estromales, extenderse, que más adelante lo vamos a seguir viendo. Miren en esta imagen, verifiquen ustedes cómo pueden observar que tenemos una hiperemia cilioconjuntival marcada, con una córnea que aparentemente está clara en esta foto. Ojalá pudiéramos tener mejor resolución para que lo vieran con más detalle. Y verifiquen que tenemos una lesión central, dos lesiones centrales con forma de dendrita. Tienen una forma estrellada de bordes irregulares a la extensión externa y una zona que es más alargada a su centro. Puede salir una lesión o múltiples lesiones. A veces usted mencionó a veces las
una erosión o alguna abrasión corneal, cuando empieza a cicatrizar otra vez, el patrón se vuelve como muy parecido a esto. Y uno dice, ¿será herpes o será alguna otra cosa? Y pues una forma de diferenciarlo es la sensibilidad corneal. Pero a veces se vuelve muy confuso. Sí. Entonces, con respecto a lo que es la úlcera herpética marginal, su localización está cerca del limbo, por eso su nombre marginal, proporcionando así una córnea clara central, y la misma tiene una particularidad importantísima que hay que recordar, es que afecta el estroma. Y hacer afectación del estroma, entonces puede convertirse el paciente en ser resistente al tratamiento que se le aplique. Tal presenta dendritas, también se presenta como úlceras lineales con un intervalo claro entre limbo y lesión. Y también pueden producir infiltrados. La úlcera herpética geográfica o ameboidea puede presentarse por evolución de una úlcera dendrítica no tratada o por unión de varios dendritas que forman una úlcera grande de márgenes irregulares, que también se puede presentar en forma de mapa. ¿Cómo comienza? Ya hablamos que en un principio tuvimos una dendrita. Esa dendrita no sanó. ¿Qué hizo? Se unió una dendrita con otra dendrita. ¿Y qué va a surgir entonces? Va a surgir la úlcera herpética geográfica. Y entonces ahí es que va a tomar una forma de mapa. Con el tiempo puede aparecer un crecimiento de infiltrado a nivel del estroma y una reacción en cámara anterior. Esa reacción en cámara anterior viene con procesos inflamatorios de precipitados queráticos, con una iritis, con celularidad de cámara anterior, que todo eso va a ser de mal pronóstico para el paciente porque se pueden extender. Y no tan solo eso, sino que ustedes saben que los procesos inflamatorios acompañados de algún proceso bacteriano o vírico, de hongo, lo que sea, a nivel de segmento anterior, eso va a ser fulminante para lo que es la agudeza visual si no se trata adecuadamente, si el paciente no responde al tratamiento, podría llevarse al traste la visión del paciente. La úlcera herpética geográfica o ameboidea, su evolución es tórpida. Requieren a veces semanas o meses para curar. Ustedes van a tener ese paciente por un buen rato en la consulta. Y la sensibilidad corneal, como ya habíamos mencionado, está abolida generalmente en estos pacientes, por eso es importante hacer el test de sensibilidad corneal. Miren en esta imagen, pueden ustedes verificar una úlcera herpética geográfica o ameboidea en la que se valora una hiperemia ciloconjuntival con una córnea que en sus bordes paracentrales y periféricos se encuentran claros, pero esta úlcera está afectando el centro de la córnea. Y díganme ustedes, ¿a qué se le parece esa úlcera? De acuerdo a lo que les platicaba anteriormente. ¿A qué se le parece? Se parece a que se unieron varias dendritas, ¿verdad? Entonces es lo que ya les mencionaba, si unieron varias dendritas, miren cómo se ven las dendritas distorsionadas, es diferente en todo el margen, y entonces en su centro al unirse forman la úlcera y toma de esta manera, y por eso es que se llama úlcera herpética geográfica. En este caso está teñida con la tinción de rosa de Bengala. Tenemos diferentes tinciones, como que ustedes conocen. Está la rosa de Bengala, está la tinción de la fluoresceína, y cada una de ellas va a tener una utilidad en lo que es la práctica clínica de oftalmología. Verifiquen estas otras imágenes, igual pueden verificar en la imagen de la izquierda una úlcera geográfica por virus del herpes simple que está teñida con rosa de Bengala, y una úlcera metaherpética que está teñida con rosa de Bengala por igual. La úlcera trófica o metaherpética, estas van a ser grandes, defectos epiteliales, estériles, que como tal se presenta como úlceras geográficas que se van a mantener activas en el tiempo y persistentes porque tuvieron una mala respuesta al tratamiento. Entonces pasan a hacer esto, una úlcera trófica. El paciente tiene tanto tiempo con esto y no mejoró con el tratamiento que se le hizo, y entonces ahora se convierte en una trófica.
Y la úlcera que se va a presentar también se puede presentar con una manera de dendritas que van a ser redondas, pueden ser ovaladas, pueden ser con bordes insinuosos, que pueden ser de características grises o sobrelevados, pero también se pueden presentar lisos. El hecho de la úlcera con un edema profundo que afecta el estroma, que afecta pliegues de membrana de Descemet. Ahorita estamos hablando que afectaba hasta dónde, hasta el estroma. Pero ahora, ¿por dónde vamos? Ya estamos incluso involucrando lo que es la Descemet, por lo tanto también presentando inflamación del segmento anterior. Verifiquen ustedes en esta imagen, aquí tenemos una úlcera trófica metaherpética, en la cual pueden verificar lo que anteriormente le decía, se puede ver con unos bordes más grisáceos, tienen diferentes características, como les mencionaba, pueden ser ovaladas, pueden tener diferentes formas, pero miren en esta que tiene la condición de que esta está primeramente involucrando el eje central. Es de manera redonda, tiene un aspecto grisáceo, los bordes ya se ven más definidos, aunque tenemos una periferia que ligeramente está con un edema estromal quizás, pero que todavía sigue siendo claro. Y la vascularización, señores, ya hay una vascularización ahí importante que nos habla de un mal pronóstico. Y todo esto a causa de la evolución de que el paciente no mejoró, porque pudo ser que el paciente, esto hay que tenerlo pendiente, porque pudo ser que el paciente ya recibió un tratamiento y en su consulta ya haya llegado a esa condición porque no respondió al tratamiento, en un caso malo, que sea un paciente inmunocomprometido, que sé yo, con SIDA, una cosa de esa. Pero puede ser un paciente también que haya venido ya de la calle en esa condición. Entonces, ya a usted le toca identificar en qué etapa de las úlceras herpéticas anda su paciente. Entonces, aquí identificamos que es una úlcera trófica. Verifiquen esta imagen, aquí lo tenemos en diferentes prototipos que ustedes pueden observar. En la imagen A se presentan lo que son las manifestaciones oculares de diferentes maneras que están causadas por lo que son los virus del herpes simple. En la imagen A verifiquen lesiones de la piel que están caracterizadas por un herpes zóster. En la imagen B hay una conjuntivitis herpética. La imagen C muestra una úlcera por dendrita. La imagen D muestra una úlcera geográfica. Y en la imagen E muestra una queratitis estromal inmune. La imagen F muestra una queratitis estromal necrosante. Y aquí le voy a hacer un paréntesis con respecto a lo que es la queratitis estromal necrosante. Es una de las más malas. Por suerte es de poca recurrencia en aparecer, pero es muy agresiva. Cuando hablamos de necrosis de tejido, siempre sabemos que tiene muy mal pronóstico. Hay afectación de tanto de todas las estructuras del segmento anterior y la recuperación de estos pacientes es muy tórpida y de muy bajas probabilidades. En la imagen G identifiquen que hay una queratitis endotelial visiforme. En la H hay una iridociclitis secundaria y una infección por el virus del herpes simple. Hablemos un poquito acerca de las complicaciones que se pueden presentar con respecto a lo que es la aparición del virus del herpes simple. Aquí tienen una viva imagen que le muestra desde vascularización importante de la córnea hasta una perforación corneal con exposición de tejido iridiano a causa de estas lesiones. Entonces, miren esta otra imagen que pertenece a lo que es las complicaciones, una vascularización importante de la córnea con un leucoma corneal central que va a impedir una buena progresión de lo que es la agudeza visual del paciente. Y como por último, verifiquen esta imagen en la que se puede ver ya un ojo que aparentemente recesó el proceso infeccioso de la queratitis viral y ha dejado entonces una lesión cicatrizal central que va a disminuir de manera importante y significativa la agudeza visual. Con respecto a lo que son los diagnósticos de laboratorio, vamos a tener los exámenes directos de muestra o por técnica de aislamiento, los frotis de raspado, la detección de ADN y ARN vírico.
La determinación de diferentes agentes víricos, como son la inmunofluorescencia, la inmunoperoxidasa, la inmunoinfiltración y el ELISA. Dentro de los criterios importantísimos a recordar, no solamente para la queratitis viral, sino para todas las úlceras que ustedes puedan tener en su práctica clínica, son los criterios de úlcera grave de la córnea, que nos va a hablar de que tenemos que accionar porque esto se puede complicar. Primeramente, que tenga una rápida progresión, el diámetro mayor de 6 milímetros y una profundidad mayor de tercio interno, la proliferación inminente o que ya sea presente, que usted vea ese estroma delgadito en lámpara de hendidura con su haz fino, con una luz tenue, y usted diga, esta úlcera se va a perforar, o que ya esté perforada, y la supuración escleral. Estos pacientes hay que tenerlo en observación y además adelante vamos a ver lo que es las pautas de tratamiento, que la vamos a dividir en diferentes etapas. Dentro de esta tenemos lo que es las medidas generales, el tratamiento farmacológico, los medios físicos, el tratamiento quirúrgico. Dentro de las medidas generales tenemos que las úlceras graves de la córnea van a meditar ingreso hospitalario, siempre y cuando la planta física del centro médico en el que usted esté se lo permita. De lo contrario, les toca avanzar con las impregnaciones y pueden utilizar medicamentos sistémicos en la consulta, usarlos y mandarlos de manera ambulatorio, sí, dándole siempre la orientación al paciente de que su seguimiento debe ser estricto y que por lo regular estos pacientes se ven cada 24 horas, cada 48 horas, en dependencia de cómo vaya la evolución de la infección. El reposo es sumamente importante, las medidas higiénicas, ya que muchos de estos factores, como ya hemos hablado, son muy contagiosos, paciente que tiene que lavarse las manos, paciente que no puede estar pasándose pañuelos por los ojos, paciente que no puede estar saludando con besos y abrazos. La dieta se toma en consideración en los pacientes que van a ser ingresados a nivel intrahospitalario, porque hay pacientes que no vienen tan solo con la afección ocular, sino que tienen otras afecciones sistémicas, pacientes que son diabéticos, que hay que restringir ciertos alimentos, pacientes que son hipertensos, que hay que restringir el consumo de sodio y este tipo de eventualidades. Está también el raspado corneal, el diagnóstico terapéutico y la oclusión. El raspado corneal, por lo regular, se hace en el primer momento en que se recibe el paciente, puesto que recuerden que una vez ya comencemos el uso de los medicamentos, va a haber una disminución de probabilidad de que estos medios efectivos sean certeros y que sean lo más claros posible. Entonces, en el momento que se recibe el paciente, es el momento adecuado para tomar la muestra de los bordes de la úlcera. No esperar quizás que el paciente se trate y si eso es claro, como ya le mencioné anteriormente, si existe la disponibilidad del mismo en el lugar en que ustedes se encuentren. Si no, vamos a trabajar y de una vez monten su tratamiento, porque no podemos darle tiempo a que esto se convierta en agresivo y entonces después nos dé peores complicaciones. Con respecto a lo que es el tratamiento farmacológico, vamos a tener el locarno específicos como son los lubricantes, los cicloplégicos, que van a ayudar a disminuir lo que es la inflamación y el dolor, los antiinflamatorios, los locales específicos como son la quimioterapia de antivíricos, entre esta está la hidroxiuridina, la vidarabina, la trifluorotimidina, el aciclovir y el brovinildexoxiuridina. También recordando que dentro de los sistémicos está el aciclovir, que se encuentra en tabletas de 400 miligramos, pero que también tiene otras presentaciones. Hay algunos lugares que todavía se encuentra el aciclovir de 200 miligramos, también viene en presentación de 800 miligramos. Con respecto a los medios físicos, tenemos el debridamiento o raspado corneal, la crioterapia y los lentes de contacto blandos terapéuticos. Este es un resumen que les hago aquí, haciendo un recordatorio de lo que sería trabajar con cada una de las
afecciones producidas por los virus, las recomendaciones terapéuticas como tal para la blefaroconjuntivitis. Presenta el aciclovir oral de 400 miligramos 5 veces al día durante un periodo de 7 días. El aciclovir oral de 500 miligramos 3 veces al día durante 7 días. La enfermedad epitelial se puede utilizar lo que es el aciclovir al 3%, el ganciclovir al 0.15% en crema o ungüento en un periodo de 5 veces al día hasta que la úlcera sane, continuando 3 veces al día aproximadamente en un periodo de 7 días. ¿Por qué se usa así el aciclovir en ungüento o el ganciclovir? Se usa así de manera escalonada o degradada porque estos medicamentos por lo regular tienen una alta toxicidad corneal y no sé, algunos recomiendan de que no se utilice por un periodo mayor a 7 días, siempre y cuando tomando en consideración la evolución del paciente, si avanza o si no avanza. También está para la enfermedad epitelial el uso del aciclovir oral y de la valaciclovir. Dentro de lo que son las enfermedades estromales se recomiendan los antivirales orales o tópicos, más aceptando también utilizar el acetato de prednisolona tópico al 1% cada 2 horas, ajustar según sea necesario hasta que la inflamación resuelva. Voy a hacer un paréntesis aquí. Cuando hablamos del uso de los corticosteroides en los pacientes que traen ya procesos infecciosos, siempre son temas de controversia que hay que tomar en consideración diferentes aspectos, ya que sabemos que esto podrían hacer una regresión de la mejoría que ya se ha conseguido en el paciente. ¿Qué se recomienda? Utilizarlos con precaución. No es tenerle miedo, sino más bien valorar riesgo-beneficios en el paciente y usarlo después de haber comenzado el tratamiento antiviral o el tratamiento contra bacteria en caso de que sea una úlcera bacteriana, por lo menos el periodo de 48 a 72 horas antes. Después ya, entonces usted puede comenzar con un corticosteroide como es el acetato de prednisolona tópico y así quizás tener más prevención de que haga un proceso de regresión hacia atrás por el uso del mismo. Pero son un aliado importantísimo, principalmente cuando se habla de una úlcera estromal o de una iridocyclitis por enfermedad endotelial, porque es lo que nos va a ayudar a quitar la inflamación. Si se fijan en los pacientes que tengan alguna afección que sea solamente de afectación epitelial, podemos utilizar un corticosteroide no esteroide, como un diclofenaco cada 8 horas en gotas, para ayudar entonces a disminuir un poquito de inflamación y de dolor. Pero cuando estamos hablando de que ya hay una afección estromal, lo que se necesita es un corticosteroide, siempre y cuando tomando las medidas del lugar, como anteriormente les he mencionado. Con el tema de la iridociclitis y la enfermedad endotelial, tenemos que se pueden utilizar lo que es los antivirales orales, el esteroide, como ya le mencioné, de manera tópica, conforme sea necesario, el control de la inflamación, monitorizando la presión intraocular regularmente y agregar un hipotensor según sea necesario. Ojo, es importante, evitando los análogos de prostaglandina inicialmente, porque ya saben que podemos tener afección a nivel de la mácula por utilizarlos en procesos inflamatorios y por lo tanto es importante tener en cuenta de que no sea un análogo de prostaglandina como es el anatinopros o otro más. Generalmente cuando ustedes ven casos de uveitis, ¿cómo está la presión? Baja. Entonces, cuando miren ustedes una uveitis con presión alta, lo primero que tienen que sospechar es una cosa hepática. Parece que el mecanismo es que hay una trabeculitis causada por el herpes y eso hace que no tienen. Entonces, uveitis con presión alta.
Básicamente, con respecto a las pautas de tratamiento, esta es la misma mención que ya le había dicho anteriormente, pero de manera más resumida. Con respecto a lo que es la queratitis intersticial y la queratitis por uveitis, vamos a tener igual el uso de aciclovir en ungüento 5 veces al día, la cicloplegia cada 8 o cada 12 horas, los corticosteroides que deben utilizarlos en dosis mínimas, las lágrimas artificiales cada 6 horas, la queratoplastías penetrantes, pero ya eso lo vamos a hablar en el tratamiento quirúrgico, y la queratitis lisiforme, que podemos utilizar los corticosteroides, entre también lo que son los cicloplégicos cada 12 horas. Con respecto a lo que es el tratamiento quirúrgico, vamos a tener diferentes alternativas que van a ser opciones ya principalmente cuando estamos frente a las complicaciones que anteriormente ya se las mencioné de lo que son los procesos de queratitis por herpes. Está el uso de la tarsorrafia, el pegamento de cianoclirato en perforaciones corneales que sean menor de 2 milímetros. No es que usted va a ver ahí un tremendo hueco y va a decir vamos a trabajarlo con un pegamento de cianoclirato, no. Son perforaciones pequeñas que casi tengan unos bordes que sean autosellantes, que estén bien delimitados y que se pueda utilizar entonces el pegamento como una alternativa. El recubrimiento conjuntival o de membrana amniótica en perforaciones corneales que sean mayor de 2 milímetros, la queratoplasia penetrante terapéutica, que puede ser por desemetocel en paciente con perforación corneal, en casos en los que no se logra una mejoría con el tratamiento farmacológico, pues entonces vamos a utilizar un tratamiento quirúrgico. Y lo más tórpido y que nadie quisiera ver, ¿verdad?, que le pase a ningún paciente que no haga una buena evolución de su cuadro clínico, podría incluso llegarse el paciente a requerir una evisceración, porque como ustedes saben, hay pacientes y pacientes, casos y casos. Hay personas que les sale un ojito rojo y inmediatamente están en la consulta, pero hay gente que tiene poca accesibilidad a los servicios de salud y se van a manejar en situaciones precarias que quizá no puedan llegar a tiempo a una consulta de oftalmología y puedan recibir un tratamiento adecuado, y ya le vienen a usted de ahí con el ojo vuelto un desastre y cuando viene a ver tienen que viscerar. Desafortunadamente la queratoplastia penetrante no es la solución del problema porque puede haber recurrencia en el botón de... ¿Podrían acercarle mejor el micrófono al doctor porque no se escucha nada? Por favor. Lo mencionamos como una de las pautas que se pueden tener como opciones al momento de realizar un tratamiento quirúrgico, la queratoplastia penetrante, pero es como dice el doctor, ya ahorita habíamos hablado de que hay una afección a nivel de un ganglio, que ese ganglio va a estar ahí latente y que a través de sus raíces o estructuras axonales puede volver nuevamente a salir la lesión en el mismo lugar incluso donde la presentó anteriormente, que es lo mismo que viene pasando también con los pacientes que están presentando afectaciones por distrofia corneal. Ya tienen una predisposición genética y en 5 o 10 años vuelven con el mismo problema. Es más o menos algo parecido. Con respecto a lo que es el tratamiento a largo plazo, vamos a tener algunos casos que habrá que darle seguimiento todo el tiempo de manera, ¿verdad?, extendida, como son las enfermedades estromales recurrentes graves, los pacientes que ya presentan trasplante de córnea con enfermedad por el virus del herpes simple, como ya lo mencionó el doctor, pacientes que tengan ojo único y que tengan una amenaza por enfermedad estromal previa. Y en estos pacientes podemos utilizar, algunas literaturas mencionan que se puede utilizar de manera prolongada, extendida, el aciclovir de 400 miligramos cada 12 horas vía oral o el aciclovir de 500 miligramos una vez al día vía oral. Se menciona en un artículo que estuve leyendo que hubo una investigación que se hizo con algunos pacientes en los cuales se utilizó placebo y se utilizó el aciclovir y se notó de que hubo una disminución de la presencia de la recidiva de esta infección en esos pacientes que estuvieron utilizando el aciclovir y que estuvieron utilizando la valaciclovir.
Por lo tanto, sí es efectivo y menciona que se puede utilizar por un periodo de 6 meses a 1 año. Pero ojo con esto, porque estamos frente a pacientes que muchas veces ya vienen con otras complicaciones sistémicas que hay que mantenerlos monitorizados, no tan solo del ojo, sino también de otras partes de su cuerpo. Por ejemplo, los pacientes que tienen afecciones renales y los pacientes, todos los pacientes hay que investigar el riñón porque son medicamentos que lo van a estar usando por demasiado tiempo. Imagínese usted 1 año utilizando un medicamento donde estos medicamentos tienen su toxicidad y se van a eliminar por vía renal. Entonces le toca interconsultarlo con nefrología. Bueno, gracias. Es cuanto. Si alguien quiere comentar o tiene alguna pregunta. Muchos de estos pacientes tienen recurrencias de una doctora de... Hola, doctora, ¿me escucha? Y se quiere que se contenidos con